Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Los saludo con la paz, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Toma asiento, iglesia. Tome su asiento en esta noche. Vamos a predicar 3 horas. Voy a quedar solo. Le damos gracias a todos los que están presentes en esta noche. Lo importante es que haya podido llegar a la casa del Señor, porque a veces uno se siente desanimado, sin fuerza, afligido, pero lo importante es tomar esa responsabilidad con el Señor y decirle: Dios, aquí estoy, he venido a recibir de tu palabra, y eso es lo importante. Y sabe que Dios está viendo tu esfuerzo. A Dios nada se le pasa por alto. Al hombre se le puede pasar por alto, a la mujer también, pero Dios jamás pasa por alto un sacrificio que muchas veces uno hace. Como dice Romanos capítulo 12, que los sacrificios del Señor, ¿qué es el sacrificio del Señor? Tener un culto espiritual con Él, un culto racional, presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, el cual es vuestro culto espiritual racional, dice la palabra del Señor. Por eso presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio de alabanza siempre. Le damos gracias a nuestra hermana Silvana, que está junto a sus hijos. El Señor la trajo nuevamente, y lo importante es que uno confíe en el Señor. Hay palabra para cada vida esta noche, primeramente para mi vida. Quiero compartir Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Tiene como título Curación de un cojo. Gracias a Dios, amado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles está en el Nuevo Testamento, pasando los 4 evangelios. Después viene Hechos de los Apóstoles, palabra del Señor. Gracias, Padre. Cuando lo encuentre, diga amén, así compartimos todos juntos la santa y bendita palabra. Comienza Romanos 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Qué importante escuchar la palabra, porque nuestra fe es aumentada y se pone firme a través de la palabra. ¿Encontró, iglesia? Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su santa palabra: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ello algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias esta noche por esta palabra, Padre. La palabra de esta noche valora mi vida, mi corazón y a tu pueblo, Padre. Imparte en esta noche fe, Dios mío. Que tu pueblo crezca en fe, Padre eterno. Que la fe sea fortalecida esta noche, Padre. Y sean libres, Dios mío. Si alguno se encuentra cojo espiritualmente, salga, Dios mío, saltando como el cerro en la manada, Padre. Que esta palabra rompa cadenas, Dios mío. Que esta palabra caiga por la tierra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios mío. Toma control de nuestra vida, Padre, y que esa palabra inspirada por ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomate asiento, iglesia del Señor. Gracias a Dios, amado. Gracias a Dios. Curación de un cojo. Qué bueno cuando uno se junta
junto a otro ministro para orar. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice el libro de Quesaté. Por eso cuando hay una buena amistad, cuando hay comunión, dice que Dios siempre utilizó dos personas. Cuando manda a los discípulos, los manda a Dios en dos, porque uno se puede caer, pero el otro lo va a levantar. Y eso es lo que habla el Señor Jesucristo. Por eso es importante siempre ir acompañado. Cuando usted hace un trabajo espiritual de evangelismo, nunca vaya solo. Siempre vaya acompañado, pero con personas que tengan el mismo sentir, el mismo querer, que esté a nivel espiritual. Y acá vemos que Pedro y Juan iban a la hora novena. ¿Qué hacían? Iban a orar al templo llamado La Hermosa, iban a las 3 de la tarde. Por eso cuán importante es orar con el Padre, buscar esa comunión. Pero ellos hacían todos los días estas cosas. No era una rutina, sino era una necesidad espiritual. Y es importante que nuestra vida no sea una rutina, venir a la presencia del Señor, orar, buscar su palabra, sino que sea una necesidad. Como decía nuestra hermana en el versículo 42, que el alma tiene sed, así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, el alma también tiene sed, el alma clama cada día, y el alma se quiere alimentar de esa agua viva que corre en este lugar. Y la palabra del Señor es la cual lo alimenta. Por eso Pedro y Juan se iban a alimentar. Estaban llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Ellos tuvieron un aposento alto, esperando la promesa. Estuvieron 120 orando, clamando al Señor. Hicieron caso a la voz del Maestro. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué recibieron? Recibieron transformación. La vida de Pedro fue diferente, porque Pedro era un hombre tosco, pero cuando vino el Espíritu Santo, su pensamiento cambió, su forma de hablar cambió, su forma de caminar cambió, su forma de mirar cambió, porque vino el Espíritu Santo en su vida, y ya no se manejaba por cuenta propia, sino el Espíritu Santo lo guiaba en la presencia del Señor. De acá vemos que lloraba en la presencia del Padre Eterno, pero había un cojo que todos los días lo traía al templo llamado La Hermosa, todos los días para pedir limosna, para pedir un sustento para su vida económica, porque en aquel tiempo los cojos no tenían ayuda económica, y entonces ¿qué hacían? Tenían que mendigar, tenían que pedir, y tampoco tenía acceso al templo, porque una persona coja, una persona que tenía defecto físicamente, no era permitido que entre al templo. Solamente entraba al templo aquellos que estaban sanos, aquellos que eran libres, y esta persona no tenía acceso a la presencia del Señor. Pero acá vemos que Pedro y Juan iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, a buscar su presencia. Pero cuando se encontraron con este cojo de nacimiento, le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vemos que la presencia del Señor es lo más importante en nuestra vida. Esta persona necesitaba ser alimentada a través de algo material, no necesitaba un billete, no necesitaba un denario, lo que necesitaba era Cristo en el corazón. Y cuando sea Cristo en el corazón de la persona, sea cojo, sea defectuosa, dice que la persona cambia a su nombre. Esto que nos falta a nosotros. Podemos tener muchas veces dinero, podemos tener la familia, pero lo más importante, tener a Cristo en el corazón. Eso nos hace feliz, eso nos hace libre, esto nos hace sanidad en nuestra vida. A su nombre. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Dios. Y todos los días lo traían al templo llamado La Hermosa para pedir limosna. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Le rogaba, clamaba por un billete, clamaba por una moneda, por esa cosa clamaba este personaje, el cual necesitaba del Señor,
pero no solamente dinero, sino del Señor mismo. Esto me hace acordar de Zaqueo. Zaqueo, un hombre de dinero, un hombre que recaudaba impuestos para la nación de Roma, pero un día se encontró Jesucristo de Nazaret paseándose en el camino, y Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, pero Zaqueo tenía una necesidad de conocer a Jesucristo de Nazaret, y que Zaqueo subió corriendo a un árbol sicomoro, y Jesús lo llama por su nombre, porque Jesús lo llama por su nombre, porque lo conocía, sabía lo que hacía Zaqueo. Pero Zaqueo, cuando fue llamado por el nombre, dice que Zaqueo se dio a prisa y corrió a prisa a la presencia del Señor, y permitió que Jesucristo entre en su casa, abrió la puerta, y dice que la vida de Zaqueo comenzó a cambiar, porque se arrepiente Zaqueo. Es importante. Él tenía dinero, él tenía plata, tenía sustento, no le faltaba comida, pero le faltaba algo esencial en su vida, le faltaba algo en su corazón, que era tener a Cristo en su vida, era permitirle que Cristo entre en su vida. Y cuántas veces nos falta esa felicidad, cuántas veces nos falta ese gozo. Solamente Cristo te puede dar el gozo, solamente Cristo te puede dar la sanidad, la salvación. Y Zaqueo permitió que Jesucristo entre en su casa, porque era una beca perdida de Israel, ya ha sido la salvación para tu casa, Zaqueo. Pero mucha gente se levantó en contra de Zaqueo, porque ni un judío entraba a la casa de un recaudador de impuestos, porque los judíos menospreciaban a esa persona, porque robaba a la nación de Israel. Pero cuando hubo arrepentimiento, hubo cambio, hubo una consolación en su vida, hubo misericordia, porque la misericordia del Señor nunca se ha detenido. El Señor ha venido para los enfermos, para aquellos que están perdidos, y Zaqueo estaba perdido como este cojo, el cual estaba imposibilitado de entrar al templo. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida cambia, nuestra vida transformada. Por eso busca de su presencia y permitirle que el Señor entre en tu vida y en tu corazón. A su nombre. Gracias a Dios eterno, poderoso es tu nombre, Padre. Y le rogaba que le diese limosna. Versículo 4. Pedro, con cual, fijando en él los ojos, le dijo: míralo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ello algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muchas veces se van a presentar, en este caso, personas con esta necesidad. Van a pedir limosna, como han hecho con la vida de Pedro y de Juan. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo del Señor, teniendo confianza en su Maestro, teniendo confianza en el Padre Eterno, le dijo: míralo fijamente. Y ese mendigo esperaba recibir algo, pero no hacía falta dinero, porque todos los días recibía limosna. Lo que le faltaba era tener a Cristo en el corazón. Y Pedro, junto a Juan, lo miraron fijamente, y este varón esperaba recibir algo diferente. Pero Pedro le dijo: míralo, no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es tiempo de levantarse, iglesia. Solamente Cristo te va a levantar en esta noche, y anda en la presencia del Señor. Está caído, Dios te va a levantar. Está desanimado, el Señor te va a estar animando. Tu familia está destruida, para Dios no hay nada imposible. Dios puede reconstruir ese matrimonio, esa familia, pero solamente basta el creer en el Señor. Y este varón tuvo un poco de fe, porque se levantó. Dice la palabra del Señor, dice que Pedro extiende su mano derecha, lo levanta y comienza a buscar la salida, y comienza su tobillo a enderezarse, comienza a caminar y se goza en la presencia del Señor. Fue sano al instante, y cuando fue sano va a entrar al templo, y lo primero que hace es alabar al Señor. Cuán grande es nuestro yo, cuán grande y poderoso es nuestro yo. No hay nada que sea imposible para el Padre. No sé cuál será tu imposible esta noche. Capaz no tener paz, capaz no tener felicidad, pero acércate a la presencia del Señor. Dice la Escritura: ven a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os hará descansar. Esa es tu carga en la presencia del Señor. Este cojo recibió sanidad, comenzó a caminar, y lo primero que hizo fue alabar al Padre, al Hijo, al Espíritu
Santo del Señor. Cuando es en esta vida, cuando hay milagro, ocurre eso en esta vida. Dios nos inspira a alabarle, a unificarle al Santo de Israel, a su nombre. Gracias a Dios. Recibió el milagro. Esto me hace acordar en el capítulo 11 de San Juan. Dice que Marta y María tenían un hermano llamado Lázaro. Y Lázaro, antes que muriese, lo mandaron a llamar al maestro. Pero el maestro no fue, porque Dios hace las cosas como Él quiere muchas veces. Muchas veces usted lo va a llamar al maestro y el maestro no te va a responder. Porque el tiempo es del Señor, no es nuestro tiempo. Y dice que pasó 4 días y Lázaro había muerto. Y ya su cuerpo comenzó a largar olor, porque estaba en esa cueva. Pero cuando se encuentra con Marta y María, porque Jesús siempre habitaba en Betania, le gustaba habitar en la casa de su amigo llamado Lázaro, junto a María y Marta. Eso lo cobijaba, lo alimentaban al maestro, y el maestro se sentía cómodo en esa casa, en ese hogar. Pero cuando se encuentra con Marta, le dice Marta, si cree vas a ver la gloria del Señor. Pero antes de eso, en el versículo 39, 11, 39, Jesucristo le dice, quita la piedra. Y muchas veces el Señor tiene que quitar la piedra, tiene que correr esa piedra, porque la piedra muchas veces es obstáculo para que venga el milagro, porque a veces hay duda en nuestra vida, porque a veces hay incredulidad en nuestra vida. ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios va a hacer libre a mi hijo? Pero si usted cree, para ver la gloria del Señor. Y Marta, vemos que no quería, porque Marta siempre vivía afanada por lo material. En cambio María escogía la mejor parte, que era escuchar el mensaje, la palabra, la enseñanza que venía del cielo. Pero Marta siempre está afanada. Por eso viene por segunda vez la voz del Señor, de Jesucristo. Le dice, Marta, Marta, si crees vas a ver la gloria del Señor. Y cuando arrancaron la piedra, cuando corrieron esa piedra, ese obstáculo, dice que Lázaro salió fuera. ¿Y qué palabra dijo Jesucristo en Nazaret? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que estaba muerto, Lázaro que estaba muerto hace 4 días, dice que salió caminando. Ahí se manifestó la vida en la vida de Lázaro, y la vida esta noche se puede hacer en este lugar. No pierda la esperanza, iglesia, no pierda la fe. Esta noche yo va a aumentar tu fe, como aumentó la fe de Marta, porque muchas veces la gente esperaba el milagro, pero no tiene que ver ese milagro. Pero Dios te va a demostrar a través de las obras los milagros que Dios existe. No lo vemos en este lugar, pero sabemos que es real, y este lugar sigue haciendo milagros, sigue levantando a paralíticos, sigue sanando a enfermos de cáncer, de sida, sigue haciendo milagros extraordinarios, sobrenaturales. Este Dios que predicamos es un Dios que me hizo libre, libertó a mi familia, y cómo no servirle y creerle a su nombre. Y fue sanado este varón, iglesia. Comenzó a caminar. Y a veces estamos cojos espiritualmente. No podemos entrar al templo muchas veces. No podemos gozarnos en la presencia del Señor. No podemos saltar como saltó este varón, iglesia. Como dice Proverbio 15:15. Aquella persona que tiene tristeza, dice que el rostro lo devela al instante, pero aquel que tiene gozo se goza siempre, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. A su nombre. Por eso es importante creer a la palabra del Señor, creer a los milagros, creer a su santa y bendita palabra. Y este cojo creció, iglesia del Señor, porque lo primero que hizo fue entrar al templo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho libre? ¿Cuánto milagro ha hecho en nuestra vida el Señor? Por eso es importante estar cada día agradecido en su presencia. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias por mi familia. Gracias por la sanidad. Confesar con tu boca que tu hijo está sano. Confesar con tu boca que tu hijo está libre. Confesar antemano, antes que venga el milagro. Porque el cristiano no se mueve por vista. El cristiano se mueve por fe. Porque la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción en lo que no se ve. Pero era el tiempo que este cojo comience a caminar. Pero era el tiempo, Señor, porque Pedro todos los días veía el cojo. Pedro y Juan lo veía todos los días. Pero era el tiempo, Señor, en el cual el milagro se iba a manifestar en la vida de este cojo. Dios hace milagro cuando Él quiere. Por eso dice la Escritura, pacientemente espera que va. Y fue el tiempo, Señor, que este hombre recibió ese milagro. A su nombre. Lo que está cojo esta noche,
va a salir caminando. Lo que está enfermo, esta noche va a salir sano. Si tu corazón está enfermo, esta noche Dios te va a sanar. Si tu corazón está lastimado, Dios va a pasar el aceite como buen samaritano, el cual se mueve a misericordia. Esta noche hay milagro para tu vida, hay milagro para ustedes, el Señor, a su nombre. Mientras nosotros estamos clamando en este lugar, Dios está operando lo lejos, a la distancia. Gloria al Señor. Gracias, Padre eterno. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, fueron afirmados, y alzando y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba y pedía limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tremendo, ¿no? Esto me hace acordar de la samaritana. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, se encuentra, y la samaritana iba a buscar agua en el pozo de Jacob, en el capítulo 5 de San Juan, capítulo 4, quiero decir. Y se encuentra con esa mujer y comienza a tener un diálogo. Y en aquel tiempo samaritano y judío no se mezclaba. ¿Por qué? Porque había enemistad entre ellos hace miles de años, pero Jesús rompió esa enemistad. Y le dice: si tú conocieras el don del Señor, tú me pedirías agua a mí y yo no te iba a pedir agua a ti, porque Jesús tuvo sed y también tuvo hambre. Y esa mujer creyó en la palabra del Señor. Y esa mujer creyó en las palabras que Jesucristo le dijo: tú eres profeta. Y cuando recibió el mensaje, cuando recibió esa agua viva, lo primero que hizo la mujer fue predicar a los samaritanos. Y los samaritanos se asombraron. Los samaritanos estaban gozosos, y no solamente estaban gozosos, sino querían conocer al Mesías, querían conocer a Jesucristo en Nazaret. Y ese milagro que hace el Señor cuando el Señor se presenta a tu vida cambia, tu corazón cambia, porque el Dios solamente puede cambiar a la persona. Nosotros no cambiamos a nadie, solamente Cristo puede cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí son todas hechas nuevas. Y en el futuro de este hombre cojo cambió, pero para bien, porque dice la Escritura que comenzó a alabar al Señor, comenzó a congregar, comenzó a perseverar, y fue un hijo agradecido con el Padre eterno. Cuánto milagro eso ha hecho en tu vida. Por eso en esta parte del Señor, si es siempre un hijo agradecido con el Padre eterno, y dale gracias por la sanidad, porque lo primero que hizo fue darle gracias por la sanidad a su nombre. Gracias a Dios eterno. Y lo más importante es ser agradecido, iglesia. Como esa mujer con flujo de sangre, San Marcos capítulo 5, una mujer que durante 2 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad crónica, que fue a los mejores médicos durante 2 años gastando su dinero, porque era una mujer adinerada, que no le faltaba dinero. Pero dice la Escritura que un día se encuentra con Jesucristo en Nazaret, y la multitud la apretaba a Jesús, pero esta mujer había escuchado del Maestro, había escuchado de Jesucristo en Nazaret, que sanaba, que libertaba. Y entonces su última esperanza estaba en Cristo, su última fe estaba en Cristo. Y esta mujer, a pesar que había mucha gente, a pesar que apretaba al Maestro, esta mujer comenzó a abrir camino. Y una mujer que tenía flujo de sangre no podía tocar a un sacerdote, ni tampoco el sacerdote podía tocar a una persona inmunda. ¿Por qué? Porque se contaminaba y no podía entrar al templo. Pero esta mujer comenzó a caminar, comenzó a perseverar, y no solamente buscó la sanidad, sino también la salvación. Y dice que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, y al instante ese flujo de sangre se detuvo. Y Jesucristo dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le respondieron al Maestro: Maestro, tú dices que me ha tocado, pero la multitud te aprieta. Pero alguien me ha tocado, porque yo he sentido que virtud ha salido de mi vida, poder. Por eso tenés que tener fe para ese milagro. Sin fe es imposible hablar al Padre eterno. Pero esta mujer tuvo fe, esta
esta mujer creyó a la palabra, esta mujer creyó que iba a ser sana, y no solamente sana, sino salva. Y cuando Jesucristo se acerca a esa mujer temblando, arrollada, postrada, le dijo: yo, maestro, te he tocado, mujer, tu fe te ha salvado, a su nombre. Eso es lo que hace el Señor en esta vida, no solamente te sana, sino te salva a través de la fe. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gloria al Señor poderoso. Ponete de pie esta noche, iglesia del Señor. Gracias, Padre eterno.